Hola, hola, muy buenas tardes aquí en esta comunidad hermosa. Pues el día de hoy estoy feliz y contenta porque tenemos un invitado muy especial y también las invito a que tengo inscripciones abiertas a mi taller Cómo sanar la relación contigo misma. Porque es muy importante, mujer hermosa, sanar la relación contigo misma porque tú eres la clave de la felicidad de tus proyectos. Cuando tú trabajas en ti misma, elevas tu autoestima, te conoces, esa es la clave para la verdadera felicidad. Porque cuando uno viene con esa baja autoestima, con esas heridas del pasado, no podemos descubrir nuestro propósito de vida y es importante trabajar en ello. Te puedes ingresar en mi bio de Instagram o comentas taller y te hago llegar la información y vamos a mandarle la invitación a nuestro coach Mau, que que estoy muy feliz y contenta de que el día de hoy pues nos trae un tema muy poderoso, ¿verdad? El hábito de dejar de ser tú. Le voy a mandar aquí la invitación a nuestro invitado especial. Hola, hola, chicas hermosas que están aquí, que se han tomado el tiempo de ser, dejar de ser tú. Es muy importante trabajar en los hábitos, elevar tu autoestima, tener ese conocimiento, aprender a conocernos, a darnos ese amor. Cuando nosotras las mujeres aprendemos a conocernos, a amarnos, a trabajar en nuestros hábitos, esos malos hábitos que traemos inconscientemente. Cuando yo leí por primera vez un libro de Deja de ser tú, lo sentí como que dije, ¿cómo voy a dejar de ser yo? Pero cuando me di cuenta de que me estaba, diciendo, deja de ser tú de esos malos hábitos y comienza con esos buenos hábitos. Y por eso dice, deja de ser tú de esos malos hábitos y construye esos hábitos que te edifican. Vamos a volver aquí a mandarle la invitación a, a nuestro coach Mau para que se una y nos traiga ese tema maravilloso que nos va a compartir el día de hoy. Aquí está. Muy feliz y contenta de que esté aquí acompañándonos porque, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes por allá. Sí, muy buenas noches. Pues muchísimas gracias por ese privilegio de estar aquí compartiendo tu conocimiento y pues que me siento muy feliz y contenta de que pues tú sabes todo ese conocimiento, todo ese recorrido que ya llevas y que te quiero dar una felicitación por ser ese hombre valiente y ser ese hombre que también quisiste comenzar a hacer la diferencia y que el día de hoy pues te quiero felicitar por todos esos logros y esos cambios que estás haciendo tú y tu linda esposa y pues que estoy muy feliz y contenta y pues te puedes presentar y compartirnos este maravilloso tema que nos trae, que pues para mí se me hace tan maravilloso este tema que nos traes el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias por esta pequeña introducción. Y pues sí, realmente requiere mucho valor, sinceramente, dejar de ser nosotros mismos. Y precisamente por eso elegí este tema, porque déjame platicarte, Alicia, que también me tocó vivir esa parte, ¿no? Mi nombre es Mauricio Juárez y soy precisamente coach en programación neurolingüística, terapia de la línea del tiempo e hipnosis ericksoniana, EFT tapping, también pues soy informático de profesión. Y en algún momento de mi vida me dije, ¿por qué voy a estudiar algo que no tiene nada que ver con mi carrera? Pero después entendí que la inteligencia artificial pues precisamente tiene mucho que ver con la estructura informática y la estructura mental.
de cómo funcionamos como seres humanos. Entonces ahí dije, no, sí, o sea, casa conmigo, con lo que yo hago, con lo que me apasiona. Entonces empecé a entender cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestra mentalidad y esas frases que nos repetimos como el así soy yo y me debe de amar así, así soy yo y no voy a cambiar. Y entonces empecé a entender que realmente la neurociencia lo dice, que nosotros podemos ser quien nosotros querramos ser. Solamente nuestra conducta, nuestros comportamientos, nuestro carácter es aprendido y un poco heredado por parte de nuestros padres. Entonces, pues me puse a investigar sobre cómo funcionamos y me maravilló, me maravilló. Por eso les traje este tema. Wow, qué maravilloso, porque fíjate como donde nos explicas el carácter, pero cuando no estamos educados, cómo nos hace sufrir un mal carácter, porque ese mismo mal carácter pues nos hace como sufrir, ¿verdad? Cuando no nos educamos y no lo entendemos, dejándonos llevar a veces por la ira y por esos pensamientos limitantes que no nos damos cuenta por qué estamos sufriendo, porque no nos conocemos y no entendemos cómo trabaja nuestro cerebro, ¿verdad? Así es, y fíjate que es algo que nos ha impedido crecer. Es por eso que yo digo que cuando una persona está diciendo, es que yo soy así, es que no voy a cambiar, es que, pues prácticamente quiere tener los mismos resultados de siempre. Quiere seguir siendo la misma persona, quiere seguir teniendo la misma pareja, la misma relación, todo exactamente lo mismo. Entonces, por ello necesitamos sí o sí buscar la manera de cómo cambiar esos pensamientos y es posible. Y se los cuento porque a mí me pasó. O sea, yo también no creía y siempre me decían, no, pues que el poder mental, de que tú puedes con tu mentalidad cambiar, pero no sabía cómo, no sabemos cómo, no nos dicen cómo. Entonces, aquí la importancia es buscar herramientas que te permitan descubrir cómo comunicarte contigo mismo, porque estamos viviendo una era precisamente en la que estamos muy desconectados con todo mundo, pero desconectados con nosotros mismos. Entonces, el plan empecé a investigar, bueno, yo tenía malos hábitos, o sea, los peores, bueno, no al límite, pero sí tenía yo, empecé a consumir alcohol y fumar a mis 13 años de edad. Eh, Prácticamente el alcohol se me estaba volviendo ya algo muy evidente o muy presente en mi vida. El alcohol, perdón, el cigarro lo dejé a los 17 años, precisamente por una experiencia de que un amigo, pues, le dio cáncer a los 17, imagínate. Entonces, y aquí me dejó un aprendizaje. Todos los seres humanos aprendemos por dolor o por motivación. Nos conviene pensar que por motivación necesitamos aprender. Sin embargo, la mayoría aprendemos por dolor. Entonces, ahí entendí, pues que precisamente yo aprendí por dolor. Mi amigo falleció y entonces, pues dejé el cigarro, ¿no? Pero no dejé el alcohol. Ujú. Seguía mi vida y no sabía por qué, cuál era el motivo del por qué yo seguía consumiendo el alcohol. Pensaba que era como que divertido. Sin embargo, ese poder mental del cual siempre hablamos, dentro del poder mental están las emociones. Y descubrí que precisamente yo tomaba por una razón emocional a partir de lo que me enseñó mi padre, que él fue alcohólico por muchos años, él le dio cáncer. Entonces yo inconscientemente nosotros tenemos programas, metaprogramas le llamamos en PNL, y que un evento o un gatillador nos evoluciona a la siguiente acción. Entonces, a mí mi papá me enseñó, y yo recuerdo desde pequeño, pues que me maltrataba, que tenía el consumo del alcohol y todas las cuestiones, pues para mí se me hizo normal y empecé a seguir su patrón, todo exactamente como él venía, ¿no? Y yo tenía el miedo de que me iba a dar cáncer, porque decía, seguro me va a dar cáncer, porque a él le dio cáncer y me decían que soy el hijo mayor, pues me iba a tocar. Entonces todo pensaba yo que así iba a ser. Sin embargo, después empecé a entender que al cambiar el hábito, empiezas a modificar tu vida.
cómo tú logras cambiar eso que llamamos destino y que es posible, pues, ¿cómo? Sanando mis emociones precisamente con mi papá, porque pues mi papá sufrió muchas cosas, pero también me hizo sufrir a mí y entonces yo necesitaba sanar esa parte para que cuánticamente mis hijos no lleven el mismo patrón. Entonces, eso es lo importante de la mentalidad y la importante de cambiar hábitos, pero la se cambia, sí con emociones, pero también con mucho poder de tu lenguaje. Hemos escuchado la frase de tu palabra tiene poder. Pues es cierto, realmente es cierto. Cuando dices es que soy pobre, ni tan siquiera de broma, tu subconsciente no lo entiende. No lo entiende, lo capta como así es y es una ley y pues así te vas, ¿no? Entonces, todo tu lenguaje, y eso le invito ahí a los que van a ver en repetición o están viendo en vivo, que revisen cuál es el lenguaje que utilizan al hablar, al comunicarse con su pareja, al comunicarse con sus hijos, con sus papás, con sus amigos, compañeros de trabajo. Siempre es importante revisar qué te dices, qué les dices a los demás, porque de verdad que sí necesitamos cambiar nuestro léxico, nuestro lenguaje. Y se ve mucho en la fe. O sea, nosotros normalmente creemos en una religión, en un Dios, en un santo, y le pedimos con tanto amor, con tanta devoción a ese ser superior, y pues, ¿qué pasa? Se cumple. Lo mismo que pasa en las declaraciones que muchos coaches holísticos enseñan, ¿no? Las declaraciones. Entonces, todo tiene que ver con el don de la palabra y a veces no nos damos cuenta. Oh, pues todo está muy interesante. Y entonces lo que nos estás diciendo como para reprogramar nuestra mentalidad de pensamientos negativos a positivos, es importante aprender a escuchar nuestro lenguaje para ir nosotros mismos como reeducándonos o como tú nos recomendarías a ir teniendo una reprogramación diferente. Ok, yo primero vería las emociones. Eso es importantísimo, es la base. Siempre, las emociones siempre van a estar en nuestras vidas, pero sí podemos disminuirlas con muchas herramientas. Entonces, de disminuir las emociones, después empezar a hablarnos de forma diferente, a expresarnos de manera diferente, que también con herramientas se puede hacer, y después accionar, ¿ok? Siempre es accionar, porque a mí me gusta explicar que primero pues está la motivación, es el primer nivel para empezar, pero a veces no tenemos motivación. Entonces, ¿qué sigue? El siguiente nivel es la disciplina. Y cuando la disciplina entra es como, aunque no lo quieras hacer, lo haces porque lo haces. Y el tercer nivel, que es la meta de todos, pues es el hábito. Ya lo haces de manera automática. Todo, 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 todo. Lo mismo me pasó, o sea, mmm, mi lenguaje como hombre mexicano, ya sabes, relajo, bromistas, pesado y todo, empezó a cambiar gradualmente a través de que empecé a perdonar a mis padres, empecé a sanar esa parte y a buscar las herramientas, por ejemplo, la hipnosis te ayuda mucho a relajar y a comunicarte con tu subconsciente. Cuando te logras comunicar con tu subconsciente, uff, es de verdad maravilloso. Hay días en los que no puedes dormir, por ejemplo, mucho tiempo, tus 8 horas o 6 horas, solamente dos. Habla con tu subconsciente y pídele que regenere cada célula de tu cuerpo y verás cómo descansas de bien y a las 2 horas te levantas con mucha energía. A mí me pasó precisamente en el maratón, yo estaba lesionado de las rodillas y empezamos a hablar con Vero. Yo empecé a hablar con mi subconsciente para que mis rodillas me aguantaran por lo menos al kilómetro 30, o sea, así se lo pedí, ¿no? Y resulta que al 32, me empezaron a fallar y prácticamente el resto, que faltaban 10 kilómetros, empecé prácticamente ya lo hice con puro poder mental, pues, pero sí es necesario aprender a hablarnos. ¿Y cómo le hace uno como para hablarse en voz alta o escuchar esa voz silenciosa que está en uno o cómo uno se habla? Pues ahí tiene mucho que ver con el canal de comunicación que cada uno tiene. Por ejemplo, tenemos
la persona auditiva, el visual, el kinestésico y el auditivo digital. Cada uno tiene una personalidad, no, un canal de comunicación principal diferente. Entonces, si tú eres auditivo, pues te va a interesar hablarte fuerte para que puedas, pero necesitas primero relajarte, o sea, hacer ejercicios de respiración para que estés en un lugar muy tranquilo, centrado, y puedas hablarte, pero para un kinestésico no le funciona. Para un kinestésico es hablar solito y empezar a abrazarse, tocarse. Es la parte que necesitamos aprender a identificar qué canal de comunicación tenemos como seres humanos. Después decirte palabras, qué es lo que quieres, pero ya es estando en ese punto de relajación. Para eso, yo recomiendo mucho que nos busquemos un coach. Yo tengo a alguien quien me ayuda a programarme, porque sí se puede, sí es posible programarte. Pero si tienes pensamientos como que, eso no es cierto, no te creo, lo que estás diciendo, Mau, no te creo, es broma, es relajo, pues lógicamente, pues no te programas, ¿no? Al contrario, te saboteas y pues ahí quedas, ¿no? Entonces sí necesitamos de alguien que nos logre, por ejemplo, en la hipnosis ericksoniana, no es como que pierdes el control, sino llegas a un punto de relajación en el que tu subconsciente está abierto, está muy perceptivo y entonces ese es el justo momento en el que tú puedes empezar a hablar con tu subconsciente. Por eso necesitamos de alguien para que nos lleve hasta esa hipnosis profunda y ahí es cuando tú empiezas a aprender a programarte, pero es práctica, 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 mucha práctica para lograr eso. Pues algo muy importante, ¿verdad? Donde tú nos estás compartiendo de la importancia de la disciplina y construir hábitos, ¿verdad? Para poder tener el resultado que queremos. Porque el maravilloso tema que nos traes hoy a veces me resuena a un libro, yo creo que también ya lo leíste, ¿verdad? El Sí, hábito claro. de dejar de ser tú. Y, o sea, la importancia de un hábito, yo cuando lo leí y pensaba, dije, ¿cómo voy a dejar de ser yo? Pues sí, como lo que tú nos estás compartiendo, ¿verdad? Esos malos hábitos que tú fuiste dejando para convertirte en la persona que ahora te estás convirtiendo, porque ya estás, como dices, algo tan interesante que trabajar el perdón de con papá y mamá, porque es bien importante esas áreas, porque como son daños de nuestra niñez en el inconsciente, en nuestra inocencia, que ni nos acordamos, porque estamos teniendo ciertas reacciones, o a veces, como dices tú, nos refugiamos en vicios queriendo llenar un vacío, a veces de atención, de amor inconsciente por no saber trabajar estas áreas, ¿verdad? Exactamente. Es muy importante las emociones en nuestra vida. ¿Y cómo puede uno reprogramar las emociones también para conocerse allí, que dices que es algo muy importante? Bueno, yo miré una película de las emociones, ¿verdad? Que siempre alegría, alegría trabajando, pero como en uno, como todos los días, ¿cómo uno puede trabajar sus emociones? Bueno, hay muchas herramientas, principalmente las que yo trabajo, te voy a hablar por las que yo hago. En el caso de la terapia de la línea del tiempo, es hacerlo de una manera ecológica, porque hay muchos terapeutas o personas que ayudan precisamente a ver las emociones, que la hacemos de manera muy disruptiva, muy fuerte para la persona. En este caso de la terapia de la línea del tiempo es muy ecológica, en la que la persona no llega a entrar o no llega a recordar el evento, porque hay eventos traumáticos. Entonces, por ejemplo, te voy a comentar un caso que tuve de una persona que tenía mucho enojo, mucho enojo, mucha rabia, mucho coraje, ahí la emoción con sus hijos, siempre reclamaba, gritos y esto y lo otro. Y pues resulta que con la terapia de la línea del tiempo, ella viajó a su pasado, al origen, y ahí empezó a entender que precisamente sus papás eran los que tenían ese conflicto, ¿no? Cuando ella entendió eso, instaló un aprendizaje en el evento, instaló, vio, sintió, pero de una manera diferente, y ahí empezó su emoción a disminuir.
porque las emociones no se eliminan. Ojo, eso es importante. El enojo es necesario en nuestra vida. Sin embargo, hay enojo descontrolado, que es cuando ya nos afecta en nuestro día a día. Entonces, ella empezó a disminuir su nivel de enojo y cuando terminó se sintió muy relajada. ¿Cuál fue el resultado? Pues que la relación con sus hijos es mejor. Entonces, todo tiene que ver, todos los eventos, nuestro cerebro es maravilloso, que todo lo guarda, así como la película de Intensamente, donde aparecen todas las bolitas de colores, diferentes eventos, así prácticamente es una manera muy descriptiva de mostrarnos cómo funciona nuestro subconsciente. Entonces, si tenemos eventos de trauma en nuestro pasado, por ejemplo, a mí mis clientes, prácticamente el 90% son mujeres, eh, hay muchas chicas que vienen con procesos de violación a corta edad. Entonces, esos eventos, pues prácticamente las van marcando. Y tuve un caso precisamente de una chica también que sufrió 2 violaciones, una a los 8 y otra a los 10 años. Imagínate qué evento tan traumático. Y ella no sabía por qué los hombres en su vida los rechazaban mucho y no se había acordado, o sea, lo trató de cerrar, de como que, ya pasó y no. Entonces, hasta su hijo, ella se casó una vez, se divorció, tuvo su hijo y con su hijo tenía una mala relación, pero no sabía por qué. Entonces, ahí ya empezó a entender de que fueron esos 2 eventos que rechazaba hombres. Después de eso, ella empezó a tener mejor relación con su hijo y lo mejor es que empezó a llegar como oportunidades de amor a su vida. Entonces, cuánticamente, nosotros lo vemos precisamente en física cuántica, que podemos modificar incluso los resultados que estamos teniendo. Llámese de enfermedades, de relaciones, de dinero, de todas las cuestiones a través de procesos eh, de mucha cognición, de mucha introspección mental para poder pues cambiar, ¿no? Cambiar nuestra vida y nuestro ser. Y como por ejemplo, como esa clase de personas que dicen que como que se les bloqueó su mente y no recuerdan nada de su niñez, ¿qué es lo que pasa o allí cómo puede trabajar esa clase de personas? Que uno a veces bueno, tengo una hermana que le pregunto y dice, es que no recuerdo, muchas cosas se me olvidan y ¿por qué pasa eso? Porque, como te decía, nuestro cerebro es maravilloso, es sorprendente y lo que busca es bloquear, como en la película que quitan las bolitas y como que si Ujú. se perdiera ese recuerdo. Pues así sucede adentro, en nuestro subconsciente nos trata de proteger en todo momento. Entonces, en esa protección, pues bloquea ese recuerdo solamente ese tiempo para que no suframos y no volvamos a sentir la emoción. También tengo un caso de una chica que me decía, es que yo siento que mi abuelo me violó y no recuerdo de la edad de los 6 años a los 12 años, no lo recuerdo. Entonces, ¿cómo le hicimos? Bueno, con hipnosis y con terapia de la línea del tiempo, viajamos a ese evento y la llevé a los 11 años y no recordaba. Y la llegué a los 10 y no recordaba, y no recordaba. Entonces hipnoticé profundamente y de repente ¡pum!, se abrió la cápsula de su tiempo y empezó a recordar y supo el evento. Miren cómo es impresionante nuestra mente. El evento fue que unos compañeritos de la escuela la obligaron a besar a un niño. Y entonces para ella eso sintió violación en su cuerpo, violación en su alma, en su ser, en sus pensamientos y le dio demasiada vergüenza. Es por eso que no recordaba, pero nuestro cerebro, y aquí también es algo muy importante, distorsiona, generaliza, aumenta, a modo de chisme, digámoslo así, la información, los eventos en nuestro pasado. Entonces ella de un evento tan pequeño lo hizo muy grande, lo bloqueó y se imaginó que probablemente su abuelo había abusado de ella, pero no pasó nada, no pasó nada. Entonces imagínense cuánto nuestra mente nos está jugando, pues ahora sí que una mala jugada, ¿no?
Pues sí, lo bonito y lo triste, o sea, lo bonito de lo que nos estás diciendo, pero lo triste es que pues las cosas pasan en la niñez y la consecuencia la vivimos en la adultez y allí es donde a veces, ¿por qué soy así? O sea, todo como ahorita lo que nos estás explicando, todo tiene una respuesta, ¿verdad? A lo que tú nos estás diciendo, porque si hubo una consecuencia en la niñez, este, de adulto uno lo está viendo. Porque como lo que tú también nos compartes, de que dices que lo que viviste con tu papá inconscientemente lo repetiste. Exactamente. Y así todos, ¿eh? La mayoría, la gran mayoría de las personas es lo que hacemos, repetir patrones. Y tristemente, pues los dolorosos como que nos recalcan y nos traen más dolor, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias, Mao, por haber recibido esta invitación y por toda esta sabiduría y conocimiento que nos traes y una información pues muy valiosa. Y algo bien importante porque es muy importante aprender a trabajar esas áreas para poder descubrir ese propósito que cada ser humano traemos y ese valor que cada quien podemos aportar, ¿verdad? Y yo creo que es algo tan maravilloso darnos cuenta que somos seres muy valiosos y que no actuamos por naturaleza, sino por daños y como dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento y como tú ahorita, pues ya nos traes una información de un antes y un después y cómo lo has trabajado y cómo ahora te sientes feliz y más aparte estás ayudando y te sigues preparando, como dices que tienes tu coach, que es importante siempre estar agarrándonos de la mano de un coach, ¿verdad? Para que nos guíe, nos enseñe y podamos seguir al próximo nivel, porque es bien importante, ¿verdad? Así es, sí, 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 totalmente de acuerdo. Pues puedes compartir también tus redes, no sé ahorita también que estás compartiendo, que estás trabajando, puedes dejarnos aquí tu información para poder seguir trabajando como todos estos testimonios maravillosos que nos has traído. Sí, claro. Mira, yo me enfoco mucho a mujeres que tienen negocios, que tienen esas creencias eh, limitantes, pero más que creencias limitantes, que ellas mismas están parando para el éxito. Tenemos tanto miedo al éxito que es posible comenzar a transformar tu vida a través de hábitos. Bueno, todos como seres humanos somos mentalidad, somos cuerpo, somos espíritu. Y cuando estas tres se alinean, pues empieza a cambiar muchísimo, muchísimo nuestra vida. Entonces es necesario transformar a profundidad para cambiar los resultados que tú quieres. Entonces, yo tengo un networking que precisamente funciona a través de todos los emprendedores o negociantes que buscan crecer, pero también buscan aprender. Es una comunidad gratuita a la cual invito a todos los que se quieran unir, me pueden enviar un mensaje, con mucho gusto les envío el link y ahí pueden compartir su negocio y todo lo demás. Pero también ahí platicamos sobre las emociones, sobre cómo funcionamos y cómo podemos reprogramar nuestra mente. Eh, Ese es uno. El otro es prácticamente un uno a uno, que ahí sí ya trabajamos a profundidad sobre tu caso, porque no es lo mismo hacerlo uno a muchos, o sea, generalizar a meternos directamente a tu historia. Y ahí es donde está el verdadero cambio. Entonces, muchos coaches lo que están prefiriendo es hacer el uno a muchos y funciona, pero creo que también funciona de una manera personalizada para poder tú descubrirte como mujer, como madre de familia, como líder de negocio. Todos somos líderes y podemos dejar un muy buen legado en nuestra vida si lógicamente aprendemos a autoliderarnos desde la espiritualidad, la mentalidad y los hábitos en el cuerpo, ¿no? Entonces, los invito a ese networking y tengo un club de lectura también con ellos mismos que es a las 8:30 hora Ciudad de México. Ahí compartimos también libros interesantes de desarrollo personal para que pues me conozcan, para que conozcan cómo los coacheo, cómo platicamos, cómo conversamos de estos maravillosos temas. ¿Ok? Ok, pues muchísimas gracias, todo muy interesante y pues aquí ya nos dejaste toda tu información. Y pues muchísimas gracias
Y pues les deseo todo lo mejor a Berito y a ti, que sigan siendo esos matrimonios de éxito. Les deseo todo el éxito y muchísimas gracias. Muchas gracias. Síganme entonces como Mau Juárez Coach. Estoy en TikTok, en Instagram y en Facebook. Realmente el contenido que subo es de mucho valor para las personas, para en general, y para que aprendamos de emoción. ¿Sale? Muchas Muchísimas gracias, gracias. Alicia. Que estés muy bien. Bye. Muy bien, gracias, bye.